Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Sefer de Job o el libro de Job. Hemos tocado lo que es la introducción, luego terminamos el capítulo 1, donde hablamos sobre lo que es el conocer del Todopoderoso hacia nosotros, como el Eterno describe a ellos. O sea que una cosa es que el mundo, vecinos, compañeros de trabajo, tu familia, tu esposa, eh, tu madre, padre, personas que en un momento dado de su vida interactuaste con ellos, opinen de ti de una manera eh, positiva, en lo cual uno puede, puede aún hasta cuestionarse y decir, ¿será que lo está diciendo porque me quiere? Lo está diciendo para quedar bien conmigo. Lo está diciendo porque estoy delante de él o delante de ella. Lo está diciendo porque soy su hijo. Pero cuando viene del Eterno, diciendo, un varón justo, recto y apartado del mal, es otra liga, como decimos acá. Es a otro nivel. Y como hemos aprendido que en la escritura primero te dice los atributos de la persona y luego te comienza a relatar la vida y los escenarios en los cuales esa persona demostró los atributos que te vino o que te dijo en un comienzo. Y eso lo hemos visto en cada uno de los personajes de la escritura, como en el caso de Noah, de Noé. Primero habla de que era un hombre que caminaba con el Eterno, que era hombre justo en toda su generación, y luego relata cómo el Eterno le ordena cosas y él las hace y se vuelve pregonero de justicia. Igualmente sucedió con David. David, antes de llegar a su top de ser rey y todo, que se lo llevan a Shaul para que simplemente toque el arpa, eh, lo describen de cierta manera. Y así con algunos de los personajes de los reyes de Israel. Y Job no es la excepción. De Job se habla de que era un hombre temeroso, justo, honesto, apartado del mal. Y lo vimos o lo estamos viendo en el relato, cuando sucede lo que lamentablemente le sucedió, pérdida de todas sus finanzas y de sus hijos, Cosa que no se puede decir tan fácil como en menos de un segundo, pero no es fácil la pérdida de hijo. Se dice que esa pérdida es algo que tal vez muy pocas cosas pueden superar el dolor tan fuerte que puede causar la pérdida de un hijo, que el hijo está preparado para que su papá eh, se vaya a descansar primero que él. Pero que el papá vea a su hijo en ese, ¿verdad? En ese momento en donde se va a descansar antes que él, eso es algo sumamente difícil y fuerte. Y más si ya
ha tenido un periodo de años de experiencia, de cosas vividas, de cogerle ese cariño, de que hay niños o niñas, mayormente, ¿verdad?, que se vuelven bien apegados, sea a papá o a mamá, pues con más eh, razón, desde el punto de vista psicológico, pues tienden a tener ese trauma de... Y Job los perdió a todos. Solo le quedó la mujer. Y vamos a ver el escenario, ¿verdad? Que muchos comentan. Que muchos comentan. Que me acuerdo en una ocasión una pareja que me dijo, ay, mira, ¿qué dice aquí? Y cuando yo le expliqué que en el libro de Job, cuando se traduce maldecir, la palabra que aparece es baruch, que es bendecir, y que se utiliza para no utilizar la otra palabra refiriéndose al Todopoderoso. Pero que también se puede utilizar de manera literal bendecir, porque dice, como lo hemos explicado en los videos anteriores, que también se puede leer, y verás que Él no vendrá a bendecirte. Y aquí vamos a utilizar ese mismo método para entenderlo de un punto de vista, ¿verdad?, diferente al tradicional. Y ya estamos en el capítulo 2 del Sefer de Job y vamos a tocar hasta el verso 11, donde hay mucha información que nos ayuda. Y una de las cosas que tiene el libro de Job es que hay cosas que son bien complicadas de razonalmente el ser humano, el hombre, pueda entender así de fácil. Porque vemos un escenario desde el principio que es como que el Todopoderoso se está, hablándolo humanamente, jactando de tener a un siervo tan leal como Job. Y viene el adversario y es como que el Eterno le dice, mira quién tengo aquí. A un hombre leal, a un hombre justo. ¿Qué pasó? Como quien dice, diciéndole, ¿qué pasó? ¿Tú no estás haciendo el trabajo? ¿O es que no te has dado cuenta de que hay alguien que sí puede mantenerse fiel a pesar de todo lo que tú haces para que me sean desleal? Y el argumento del adversario es, pues claro, si tú no dejas que yo lo toque, el Eterno le demuestra, más que demostrarle al adversario, a nosotros, que no hay ningún poder por encima de él. Y pero eso es uno de los cuestionamientos psicológicos. ¿Por qué el Todopoderoso permite que yo pase por esto si yo era un hombre fiel? Y por eso a este libro se le conoce también por eso. Dice, se le pone así títulos. Y uno de ellos es, me acuerdo yo que hacían esa pregunta, ¿por qué los fieles tienden a sufrir? ¿Por qué? Si el Todopoderoso expresa claramente que no hay una motivación, y ese va a ser la metodología o el relato de este libro. Si no hay una razón para que yo esté pasando por eso, ¿por qué le está pasando? ¿Por qué yo tuvo o tiene que estar pasando por todas esas cosas si él no ha hecho nada? Al contrario, está haciendo todo lo que es correcto. Y sé que lo ha traído en varias ocasiones, pero me atrae a la memoria ese, eh, esa interacción que tuve con ese muchacho en el trabajo, donde él me decía que él no creía en nada de Dios, que para él Dios era algo ficticio, ¿sabe? Porque él no podía entender desde su razonamiento, que él no podía entender cómo puede ser que su mamá, siendo tan leal, yendo a reunirse todos los domingos y todos los días de convocación de su congregación, de su concilio, que no salía de la iglesia, que era una mujer dedicada totalmente
a lo que era el ministerio dentro de su congregación. ¿Cómo puede ser que Dios, sabiendo que su madre era tan y tan y tan fiel a él, cómo puede ser que no la haya sanado de la enfermedad que tenía? ¿Cómo puede ser? No le caería en su mente. Nosotros, por lo menos yo sé que detrás de todas esas excusas o justificaciones que pueden ser para él totalmente satisfactorias y para muchos, hay un realmente deseo de rebelión de no querer obedecer. Y solamente utilizan eso para silenciar su conciencia. Y también me acuerdo de otra persona que me dijo que tampoco podía creer que ese Dios fuese un Dios tan bueno cuando destruyó a toda una humanidad. Entonces, el libro de Job nos desafía porque leamos un poco y vamos a ver lo que a mí me ayudó un poco a ver el contraste, obviamente, de nuestro Rey y Salvador, el Mesías Yeshua, que es el propósito de cada estudio de la Escritura. Entender mejor el contexto, lo que está sucediendo, conocer esos personajes, a esos siervos del Eterno, de carne y hueso, igual que usted, igual que yo, en sus generaciones, pasando desafíos, haciendo todo, y el Eterno guardándolos hasta el último momento. Leamos el capítulo 2, verso 1. Dice, Vayehi Hayom, Vayavu Veni Elohim, Lehid Dizev, Al Juvehei, Vayavo Gam Hazatan, Bethem, Lehid Zayeb, Yazeb, Al Juvehei. Y esto es lo mismo que sucedió antes de que le sucediera a esos los hijos. Vinieron otra vez los hijos de Elohim a presentarse ante Yahweh, ante el trono de justicia. Y también vino, o sea, y esto lo aclaramos en el momento cuando lo leímos en el capítulo 1, que aquí no está hablando que los hijos que Satán pertenece a los hijos de Elohim, no. Dice, también, o sea, vinieron los hijos de Elohim y también vino él a lo que nosotros ya sabemos que significa el Satán, que es el adversario, el acusador. El que te pone la pierna, te caes y va donde el juez y le dice, mira, se cayó. Y como tú dices que no se debe de caer, ahora tienes que juzgarlo porque tu trono es justo y no da por inocente al culpable. O sea, se podría decir que ese es el trabajo de él como un fiscalizador. Un fiscalizador que te pone toda clase de traba para que tú falles contra la verdad, que es inconmovible. Y una vez tú fallas, él va donde el trono a presentarte una acusación totalmente válida y justificada. Pero lo desafiante es que en este caso, no había ninguna acusación, se podría decir, ninguna acusación legal en la cual él pudiera presentar en contra de Job para que el Todopoderoso amonestara, disciplinara o juzgara a Job de la manera que aparentemente estamos viendo o vamos a ver que, entre comillas, pareciera que el Eterno lo abandonó. El punto es que se presenta ante el trono y dice, Vayomer Yuhebehei al Hazatan y Maze Taba Ve'ayan Hazatan et Yuhebehei Vayomer Mesaat
ba'eret u mihat tileh va. Y dijo el Satán, y dijo Yahweh al Satán, ¿dónde has estado por ahí que has venido? Y respondió el Satán a Yahweh y le dijo, de dar vueltas por la tierra y de pasear en ella. O sea, el Eterno sabe todo lo que está pasando y, y con esta pregunta, si vemos, el Satán como que obvia a Job, no quiere ni mencionarlo. ¿No? Estaba por la tierra por ahí dando. Entonces, como vemos que el Todopoderoso lo sabe todo, pues le menciona a Job porque sabe qué es realmente lo que el Satán estaba buscando y que no lo logró en la primera. Y él le dice, el Todopoderoso le dice a Satán, Vayomer Yahweh al Satán, Hazameta leveja al abdi Job, ki en kamoja eret ish tam veyashar yir'a Elohim vazar mara ve'adnu mehasik betu metu betis teni bi le balal hinam. Es interesante porque la misma descripción de los atributos que el Todopoderoso le pone a Job antes de lo sucedido son los mismos que le pone después de lo que le sucedió con sus hijos y con todo su ganado. Le dice lo mismo. No te has fijado y no has puesto atención en mi siervo yo, pero ahora incluye, ¿verdad? Obviamente añade ciertas palabras. Dice, pues no hay como él en la tierra, un varón maduro, íntegro, recto, temeroso de Elohim y apartado del mal. Y todavía se sigue esforzando, todavía se esfuerza en su integridad, aunque incitándome tú para que yo lo arruine sin motivo. Ginán de gratis. O sea, aunque tú, adversario, me estás incitando, me estás tratando de que yo le presente una acusación, una falta a Job cuando no la tiene. Y es sumamente importante este relato. Porque el Todopoderoso dice unas palabras clave. Me hasik be tu mato. Esforzándose. Como, no sé si se acuerdan las palabras que el Todopoderoso le dice a Moshe que le diga a Yehoshua. Y que también después se las dice directamente a él. Hasak, hasak. Esfuérzate y sé valiente. Así es que está traducido, pues, hasad, esfuérzate, esfuérzate. O sea, y aquí está hablando de que el ser humano, el siervo del Todopoderoso, ya no vamos a, o sea, estamos hablando de ello, pero pongámonos ese sello a nosotros. Si eres íntegro, si eres santo, como dice también en Gilgalú, en Apocalipsis, santifícate más. Sigue esforzándote y mantente en tu fe, en tu integridad, en esa verdad a la cual estamos todos y esperanza de la verdad, estamos todos aferrados, asidos de eso, amarrados de eso, hasta que se manifieste totalmente lo que
estamos esperando. Y lo digo porque en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias, y yo creo que lo dije en la primera parte, no sé si la segunda, la tercera, en esta, lo digo otra vez, que yo trato de, a veces cuando suceden circunstancias difíciles, pruebas, que tal vez son, se podría decir, tonterías, como decimos nosotros, pero porque para mí yo las puedo discernir como que desafían a ver cómo va a ser mi reacción. Si de integridad o voy a dejar de esforzarme. Voy a ser como esos de la parábola que el Mashiach nos enseña, de esa semilla que recibe la palabra con gusto, pero cuando vienen las pruebas, los desafíos, comienza a dejar de esforzarse, a desconectarse de la vida, de la fuente de la vida. O se vas a seguir esforzando. Y a veces yo me veo en una circunstancia así, y no, como siempre he dicho, no le llego tal vez ni a los tobillos a Job. Pero sí me veo en una circunstancia en donde digo, yo no sé si allá en el trono del juicio de justicia se ha presentado algún acusador y el Todopoderoso en su misericordia está esforzándome para que yo me sea más esforzado, más valiente. Y por eso hay circunstancias en la vida que se te presentan, que son las que nos ayudan de una u otra manera, aunque no como nos gustaría, pero nos ayudan a ver la presencia del Todopoderoso en nuestras vidas, a estimular y ¿a qué? Y a saber discernir, porque comenzamos a ejercitarnos en eso, entre lo que le agrada al Eterno y lo que no le agrada. Cómo Él quiere que actuemos en medio de las circunstancias, representando su reino, para que en la próxima Él pueda decir, Él todavía sigue esforzándose en su integridad. En lo poquito que conoce o en lo mucho que conoce. Porque las experiencias son las que hacen que la persona perfeccione las cosas, las experiencias de la vida. Entonces, el Todopoderoso le dice, sin motivo. Y entre lo que estuve hablando al principio, esos desafíos que nos presenta este libro, pude ver el relato del Mesías. Cómo al Mesías le vinieron toda clase de desafíos. Lo asediaron, lo acusaron, le pusieron tropiezo, le fabricaron caso, terminaron azotándolo y terminándolo ejecutando sin motivo, como dice la escritura, Ginán, de gratis, lo odiaron de gratis. Y de gratis Él también nos perdonó. Porque no había una motivación que nosotros hiciéramos no había una acción que nosotros hiciéramos que lo motivara a Él a perdonarnos. Todos nos descarriamos, todos estábamos destituidos de la gloria de los cielos. Eso es Jinán, gratis, algo que tú nunca alcanzarás porque no hay un precio. Y el Eterno le dice, sin motivo, sin ninguna sin ninguna falta que yo hubiese hecho. Y sin embargo, él se mantuvo. ¿Y qué es lo que el adversario sacó de la manga? Como dicen acá en nuestro país, dice, Veyaan Hasatán et Yehvehei, va Yomer ot or beor or behol asher leish yatan beat nafshu.
Y respondió Satán y dijo, piel por la piel, y todo lo que el hombre o el varón dará por su vida. O sea, aquí nafshi es al alma, que significa su vida. Todo lo que el hombre tenga lo dará por mantener su vida. Y en cierto aspecto está diciendo algo, eh, se podría decir general, en lo que la mayoría así se comporta, pero no Job. Job, el personaje de este libro, no se comporta así, pero la mayoría sí. Y lo vemos desde lo más insignificante, que es el hombre que está por morirse de hambre o por cualquier cosa y va y mata, roba, eh, hurta, asalta, hace lo que sea con tal de comer para mantenerse con vida. Hasta el más sumo grande millonario en donde está con una situación de salud él o algún familiar y ofrece hasta todos los tesoros y riquezas que ha adquirido con tal de mantenerle la vida a esa persona o a sí mismo. Y lamentablemente, como el libro de Job ya nos los enseñó hace miles de años, hasta el día de hoy mucha gente no ha entendido que el que tiene la última palabra, como dicen por ahí el refrán, el que tiene la última palabra o el que tiene la palabra realmente de decidir si esa persona se va a ir a descansar o si esa persona se va a mantener con vida, es aquel que dice que es el que mantuvo ese hálito de vida en nosotros y el que cuando quiere lo quita y nosotros volvemos al polvo. Pero el adversario, que se cree que así como el Mesías, se cree que va a doblegar a todo el mundo, pues así como el Mesías le decía, escrito está, escrito está, escrito está. Pues aquí no lo está haciendo delante de Job, se lo está presentando al Todopoderoso como decir, déjame hacer esto y tú verás. Y eso es lo que dice. Le dice, Olim, Shelach na yadeja ve'ad al esmu ve'al bazar im lo al peineja llevareja. Y dice, pero de cierto, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás que no vendrá delante de ti a bendecirte. Y sé que en las traducciones dicen, y verás ahora si no te maldice en tu cara. No dice eso. Eso se podría deducir si esto fuese un eufemismo. Pero literalmente se podría leer, y como desde mi punto de vista creo que sería la mejor, tal vez estoy equivocado y otras personas pueden tener un argumento más sólido que el que tengo, pero hasta el día de hoy creo que literalmente, como sé que literalmente así se lee, creo que va también con el contexto. Y le dice, y verás si no viene a bendecirte delante de ti. Porque ese es el argumento principal del libro, en donde yo venía a bendecir al Todopoderoso, siempre, continuamente, dando testimonio con hechos y también de manera devocional en su ritual. Y el adversario dice, verá que este hombre va a comenzar
a buscar o a refugiarse y a confiar en otro Dios, y ya no va a ir a donde ti a bendecirte, sino va a ir a sacrificar o a prender incienso a otra fuerza. Porque si él cree, o si el Satán en su estrategia, tal vez eso es lo que estaba tratando de buscar, si yo logro, según el adversario, si yo logro que él crea que todo esto que está pasando, tú eres el que se lo estás haciendo sin motivo, porque él sabe que es sin motivo, él va a empezar a cuestionar tu poder y va a empezar a buscar y a refugiarse en otro poder para poder librarse del juicio que, entre comillas, él está sintiendo que tú le estás pasando sin ningún argumento sólido y sin ningún motivo. Va a decir, este Dios es un Dios injusto porque mira lo que me está haciendo sin yo haberle hecho nada. Voy a buscar otro Dios que me proteja. Y eso no sucede, pero es la estrategia que nosotros sabemos ya cómo termina el libro, pero el libro de nuestra vida todavía no ha terminado. Entonces nosotros tenemos que estar apercibidos en medio de las dificultades y las circunstancias que nos presenta este peregrinar, para entender que ese es el propósito del adversario. Que nosotros dejemos de confiar en el Todopoderoso y en los méritos del Mesías Yeshua y comencemos a confiar más en nosotros, en el dinero, en el poder, en todo aquello que no sea el eterno. Y por eso el Mesías nos dice claramente que cuando venga ese día no nos coja a nosotros llenos de afanes de esta vida y de glotonería. O sea, pensando que ya no vale la pena esforzarnos y dando por sentado que ese día nunca va a llegar. Porque aparte de tratar de ser fiel, esforzarnos y mantener nuestra integridad, no nos podemos olvidar que nuestro anhelo y nuestro deseo es que venga el Rey. O sea, ese evento en donde va a venir el Mesías es una de las cosas que tenemos que tener presente. O sea, yo estoy aquí, yo hago esto, yo hago lo otro, yo me trato de mantener firme, fiel, porque sé que es lo que me conviene, por temor al Eterno, porque amo, porque Él me amó primero, porque me perdonó, porque es mi pasión, porque Él ha puesto ese querer como el hacer, pero también es en ese querer como el hacer, ha puesto que vivamos como si fuese hoy el día en el que va a llegar el novio, el Rey. Y sigue diciendo, Vayomer Yehvehei al Hasatán, Inu Belladeja. Mira lo que el Todopoderoso le dice al Satán. Aquí está en tu mano a et nefshu shomer. Solo guardaré su vida. O sea, voy a permitir que se enferme, que le dé úlcera, que le dé lepra o lo que le haya pasado en la piel a Job, pero voy a guardar su vida. No, o sea, porque yo no puedo poner por culpable a inocente. Betze Hasatán Me'at Penei, y salió el adversario de estar delante de él. Veyuhebehei Veyaef et Ayob Mezahin Ra
Mikaf, Raglei Ad Kat Kedma, Kat Kedu. No lo perdió el tiempo el adversario, salió de la presencia del Todopoderoso y fue rápido y le hirió a Job con una mala úlcera que le dio, así está traducido como úlcera, que le dio desde los pies, de la planta de los pies, hasta la coronilla, o sea, hasta la cabeza. Bellacaj lo Jerez legit perdona, legit naret bo hahu yeshed betoch a efer. Y cogió para él un trozo de tiesto para rascarse con él y se sentaba entre ceniza. Betaomer lo ishto adeja mehasek betu mateja baraj Elohim beyamet. Y le dijo a él, a Job, su mujer, ¿aún te sigues esforzando en tu integridad? Y esa es la palabra famosa, la frase famosa, maldice a tu Elohim y muerte. Literalmente no dice eso. Si lo leemos totalmente, sin pausa, como dice el verso número 9, dice, y dijo a él su mujer, ¿aún te sigues esforzando en tu integridad, bendiciendo a Elohim hasta la muerte? O sea, bendiciendo a Elohim y morir. ¿Qué podemos decir? Que está redactado o escrito de una manera interrogativa, es verdad. O sea, ¿por qué? Por la respuesta que Job le da. Es como que la mujer le está diciendo, mira, tu fidelidad a Dios te ha llevado a todo lo que estás pasando. Entonces, ¿qué? Aunque mueras, ¿te vas a seguir aferrando en tu integridad, bendiciendo a ese Dios? Y entonces, lo que sigue nos ayuda mucho también en lo que es la interacción familiar, de la cual todos estamos dentro de ella y que es importante nosotros madurar con respecto a esto para una mejor relación con todos, pero también con tu pareja, con tu esposa o con tu esposo. Porque mira lo que le dice Job. Job dice, Vayomer Elai. Y Job le dijo a ella, Kedaver Ahad Ani Valot Adavar Gam et Hatob Nekabel me et Elohim ve et Harab lo Nikabel Bekol Sot lo Hata Ayob be Zifata. Y le dijo Job a ella, o sea, a su mujer, hablaste como una de las necias, de cierto hablaste. ¿El bien aceptaremos de Elohim y no el mal aceptaremos?
Y en todo esto, Job no pecó con sus labios. Y esto me ha llevado a mí, en lo personal también, a interactuar con la conversación dentro de esa conversación y verme en las experiencias de mi vida y en las de que sé que muchos han tenido. Vuelvo y repito, con compañeros de trabajo, con su mamá, su papá, con sus hermanos, con su esposa, con su esposo. Y es a personas que yo también reconozco que soy así, ¿cómo es que podemos ser tan mal entendidos cuando nos expresamos? Y es la comunicación. Porque una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es a estudiar a la otra persona, que nunca vamos a terminar de entender, pero sí estudiar para tener una idea, por lo menos para nosotros mismos, no darle lugar al adversario. ¿Y a qué me refiero? Que si nosotros vamos bíblicamente, nos vamos a dar cuenta que decirle necio a alguien bíblicamente nos dice que es incorrecto, que es pecado. Y más si es a tu esposa o a tu esposo. Pero si leemos bien, con detalle, nos vamos a dar cuenta de algo que comúnmente nos pasa. Por lo menos a mí me ha pasado en muchas ocasiones. No una, no dos, ni tres, no, sino en muchas ocasiones. Y es que queremos decirle algo a alguien y la persona interpreta o ve las palabras o lo que uno le está diciendo, lo ve como algo personal, algo directo. ¿Y a qué me refiero? Mira, aquí Job le dice a su esposa, Job le dijo a su mujer, oye, has hablado conforme como hablan las necias, de cierto has hablado. Entonces, no sé si ustedes han tenido esa experiencia, que usted le dice eso, o sea, vamos a poner ejemplo en el caso matrimonial. Uno está hablando con su esposa y de momento su esposa hace algo o te expresa algo o dice cualquier cosa o actúa o te cuenta algo y uno puede decir, oye, hablaste como un mundano, o que te digan a ti, hablaste como un mundano, hablaste como una mundana, hablaste como una mujer que no tiene temor de Dios. ¿Y qué es lo que sucede automáticamente en nuestro cerebro? Lo que se le llama la autodefensa. Porque si nosotros leemos bien, Job no le dijo necia a su mujer. Dijo, has hablado como hablas las necias. O sea, la está excluyendo, no incluyendo, excluyendo. Diciendo, tú no eres necia, pero en esta ocasión, en este momento, que eso es algo de lo cual nosotros tenemos que también aprender, que automáticamente, ¿verdad? Tenemos esa manera en la cual, o ese mal, diría yo, en el cual tendríamos que mejorar, en el cual todo lo hemos generalizado, personal y generalizado. Entonces, si uno le expresa algo a alguien, pues la persona debería de entender o tratar de razonar en medio tal vez del enojo o de la incomodidad, que la persona primeramente que te está amonestando o que te está diciendo algo que tú no quieres escuchar porque te desagrada, porque te está expresando un sentir de incomodidad, te quiere, que esa persona te quiere, que esa persona no te va a hacer daño, que lo que la persona te está diciendo es por el bien de ambos,
de la relación de ambos. Sea que se escuche tal vez un poco egoísta, pero lo que te está tratando de transmitir es, mira, yo te estoy diciendo esto que me incomoda, para que en un futuro, si puedes evitarlo, lo evites y entonces no lleguemos otra vez a esta situación de incomodidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la persona lo coge personal y que dice, me dijiste necia, me dijiste mundana, me dijiste pecador o pecadora, me dijiste adúltero o adúltera, me dijiste esta palabra que me ofendió y me tachaste con este título. Cuando aquí Job no está diciendo eso, está diciendo tú siendo una mujer creyente, tú siendo una mujer justa, una mujer buena con respecto al temor de Dios, en esta ocasión hablaste como si fuese una de que no tuviese eso, cuando en sí Job sabe que sí. Y eso, un relato que viene a mi mente ¿verdad? Claramente es el relato de Mesías, Yeshua, cuando vemos en el Evangelio que en una parte automáticamente le dice a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y entre todas las contestaciones o especulaciones que la gente estaba dando, que los discípulos le contestaron al Mesías, hubo una que fue una revelación del cielo. ¿Y quién fue eso? Kefa. Pedro. Pedro dice, tú eres el Ben Elohim, el Hijo del Altísimo. Un poco más adelante, creo que en la próxima escena, aparece el relato donde Mesías le dice todo lo que tiene que padecer y Kefa le dice, no, que esto nunca te sucede a ti. Y eso, ¿y qué le dice Mesías? Aparte de mí, adversarios, a Satán, porque no estás poniendo las cosas, la mirada, las cosas en los propósitos del cielo, sino en lo terrenal, en lo carnal. El Mesías no está diciéndole a Kefa que es a Satán. Le está diciendo, en esta ocasión te has dejado de utilizar por las emociones humanas y has pensado como alguien totalmente pensando en lo terrenal y no en el propósito del cielo. Porque a veces nosotros no queremos pasar por el propósito del cielo porque pensamos más en lo humano, en la sobrevivencia o en lo más cómodo que nos parece. Y esto de la conversación es sumamente importante, más lo que tratamos de comunicar el mensaje por medio de las redes sociales, porque hay muchas personas que lo escuchan y cada quien conforme a su trasfondo cultural, religioso, emocional, de crianza. ¿Y qué sucede? Que uno puede decir algo, cierta palabra, y puede malinterpretarlo. Y me trae a la memoria una experiencia que tuve personalmente con alguien, en donde yo estaba, ¿verdad?, transmitiendo una enseñanza a unas personas, unos capellanes, sobre la escritura. Y dentro de todo lo que estábamos hablando, yo traje a colación, basado en el contexto que estábamos enseñando, que el nombre del Mesías, eso fue hace muchos años, creo que ya puede ser que vaya para 10 años, 8 años por ahí. Y que conforme al contexto ¿verdad?, literario, lingüístico, su nombre no es Jesús, sino Yeshua. Yeshua. Entonces, yo expliqué y dije, ¿sabe? Usted puede seguir diciéndole Jesús si usted quiere toda su vida. Pero no significa que porque usted diga Jesús significa que usted está diciendo el nombre conforme a la realidad del contexto lingüístico de la escritura. Usted está diciendo Jesús basado en un nombre que fue, se podrá decir, compuesto y se desarrolló muchísimos siglos después y estructurado basado en un lenguaje que se fue modificando. Y llegó el momento en donde pasó, no sé, varios meses, tal vez un año, algo así, y una persona de momento estaba incómodo conmigo y nunca me dijo nada hasta que llegó el momento de reducir, en donde esa persona expresó que su incomodidad conmigo fue que según él, según su versión, su interpretación, según él, yo dije
O sea, no lo que yo dije, sino lo que según él yo dije. Cosa que yo trataba de explicar siempre en medio de la introducción, antes de cada enseñanza, que lo que estamos, y como lo he dicho hasta el día de hoy, cada enseñanza que se transmite, cada punto que se toca, eh, doctrinal, lingüístico, enseñanza, que este servidor da, no es para descalificar quién es salvo y quién se pierde. Eso lo determina el Todopoderoso. Lo que sí podemos decir, conforme al conocimiento que tenemos y con los argumentos que presentamos, lo que bíblicamente es correcto y que deberíamos de practicar, observar, vivir para nuestro beneficio, obviamente. Y lo que estamos haciendo que no es correcto y que basado en ser incorrecto no es agradable al Todopoderoso y deberíamos de mejorarlo. Entonces, según la versión de esta persona, según lo que dice que es que él dijo que yo dije, que el que no mencionara el nombre correcto, que es Yeshua, era porque no era salvo. Según lo que esa persona expresó. Yo no, que usted dijo en una ocasión que si alguien decía Jesús estaba perdido, que para uno realmente ser salvo tenía que mencionar el nombre correcto del Mesías y que era Yeshua. Entonces yo me quedo pensando y digo, pero ¿acaso eso fue lo que el Todopoderoso estableció como fundamento para la salvación? No, es por gracia. Y como he expresado en muchas ocasiones, cuando el Todopoderoso se me reveló a mí, se me reveló y me dijo las cosas en español, como decimos en nuestro país, en arroz y habichuela. Y lo que yo decía era Jesús, sálvame. Pero poco a poco fuimos, o por su misericordia hasta el día de hoy, seguimos aprendiendo y mejorando. Y por eso a veces es importante nosotros aprender esto, lo que es saber recibir el mensaje que se nos está transmitiendo. Sabemos que, digo yo, por naturaleza, nosotros como seres humanos no nos gustan que nos amonesten, que nos exhorten, que nos corrijan. Pero en medio de todo eso tiene que venir la humildad y la transparencia y la equidad para no poner palabras en la otra persona que no ha dicho. Y preguntar. Siempre yo trato de decir eso. Pregunta. Si tú crees que yo he dicho algo que a ti te incomodó, no des por sentado que yo dije eso. Primero pregunta qué tú quisiste decir, qué fue lo que expresaste. Y en las relaciones de familia, muchísimo más también. O sea, preguntarle a la esposa, al esposo, oye, me sentí ofendido con esto que me dijiste ayer. ¿Qué fue lo que quisiste decir? Pero no, a veces automáticamente explotamos. ¿Y qué pasa? Por poner un ejemplo, pensamos que la pareja o que el hermano o que el papá nos dijo necio y automáticamente nos defendemos diciendo 2 o 3 palabras para atrás con ese mismo, con el adjetivo peor, pensando que eso va a arreglar las cosas, pero en nuestra conciencia decimos, no, es que me estoy defendiendo. Es que si él me dice, yo le digo. Si ella me dice, yo le respondo. No me voy a quedar callado. Y es importante estos detalles que nos ayuda a aprender, como dice el Mesías, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando uno dice ciertas palabras, las trata de decir, o se tendría que ser la motivación de primero entender que la persona a quien le estás expresando es un Selem Elohim, una imagen del Todopoderoso, una creación del Eterno. Por lo consiguiente, dado por sentado eso, merece un respeto. Número 2, si es siervo o sierva del Eterno, muchísimo más. Número 3, entender que a la persona que le vas a hablar es una persona que tú quieres y que tú amas. Por lo consiguiente, tienes que buscar el tacto. Por eso es importante tratar de estudiar la persona para que aprenda qué clase de mensaje le llega
sin que esa persona se sienta ofendido. Y eso no es ocultar la verdad. Si la persona está mal, usted le va a decir que está mal. Si la persona está bien, usted le va a decir que está bien. Porque también llegamos a veces al otro extremo. Al otro extremo en que la otra persona tiene un carácter tan explosivo que cualquier cosa que se le dice automáticamente explota, empieza a insultar, a enojar, a decir muchas cosas, y a veces las personas que hacen se limitan y permiten que la otra persona haga y deshaga y no le dicen nada. Es que si le digo va a venir a pelear, es que cualquier cosa que le diga se va a enojar y va a empezar a insultar, y yo mejor, no. Se busca la manera, se busca el momento y se le expresa. Y esto es lo que, ¿verdad?, sucedió en la relación de Job y su esposa, donde Job le dice a su esposa: tú, ¿verdad?, esta es mi interpretación, tú siendo una mujer justa, esposa de un hombre justo, ¿por qué hablas así? Si ese lenguaje no debería estar en tus labios. Y yo creo que eso es una de las enseñanzas que debemos nosotros aprender. Si nosotros somos o decimos ser un árbol de fruto bueno, apacible, frutos en donde son deseables para alimentarse, esos frutos, paz, longanimidad, misericordia, paciencia, emuná, fe, amor, dominio propio, pues eso es lo que debemos de expresar en cada escenario de nuestra vida. Eso es lo que debemos demostrar. Porque una de las cosas que debemos de ejercitar y que vemos que lamentablemente hoy en día es una de las cosas que más tenemos que, o una de las cosas que más deberíamos de buscar mejorar, es ser paciente y misericordioso. No hay, ese don se ha ido apagando poco a poco, el de la tolerancia. Y automáticamente cualquier cosa que suceda, yo la malinterpreto para mal y no importa lo que sea. Yo aprendí por medio de una enseñanza que escuché y me puse a reflexionar sobre eso, sobre cuando estamos en la calle, si hay alguien que a veces nos incomoda y nos molesta y empezamos a hacer un cuento siempre malvado. Si hay alguien en la calle que está tocándonos bocina con el detrás de nosotros, corriendo rápido, eh, tirando para todos lados, eh, nos quiere pasar y está haciendo gestos con la mano, automáticamente lo que nos pasa por la mente es que se cree este dueño de la calle, mira esto, lo otro, y comenzamos a juzgarlo para mal. Entonces, esta persona, dentro de la enseñanza que estaba dando, dice que él parece que pensaba así hasta que le tocó a él. Hasta que en una ocasión él estaba en un lugar y lo llaman y le dicen que lo llama su esposa. Y su esposa lo llama de que ya está en los días o sea, en el momento, en los días no, en el momento exacto de que tiene que ir corriendo para el hospital con ella porque está a punto de dar a luz. Y él dice que automáticamente fue, la buscó y estaba en esa situación en donde él estaba ajorando, como decimos en nuestro país, presionando a los carros del frente para que le dieran paso, porque él quería avanzar y quería llegar automáticamente, quería llegar rápido al hospital, obviamente en la salud de su esposa y de su hijo. Y él sentía como las personas que no sabían lo que él estaba pasando, comenzaban a hacerle señas con la mano, algunos no le querían dar el paso, se quedaban en el medio a propósito, y otros comenzaban a decirle palabras cuando él pasaba por el lado, que no eran las mejores. Entonces, después de eso, aprendió él que posiblemente mientras él está manejando
tranquilamente por un lugar y alguien le toca bocina y que se mueva y corre rápido, puede ser que esa persona sí tenga una emergencia de verdad y esa sea la razón, y la razón no sea porque es un grosero o porque es un mal educado o porque no, puede ser. Y eso se le llama como el Ein Tov, el eh, juzgar siempre para bien hasta que te demuestren lo contrario. Y yo, a pesar de todas las circunstancias que le pasaban, y ahora se le añade la actitud, ¿verdad?, momentánea de su esposa, él mantiene su integridad. ¿Y qué dice? Has hablado como hablan las necias. No hables así. Y eso sucede mucho en la corrección dentro de la familia, donde uno comienza a decirle a los niños, o sea, tú no eres un mal educado, esa no es la manera de tu hablar. Con eso uno no le está diciendo, tú eres un mal educado, al contrario, le está poniendo un ejemplo drástico de algo incorrecto para que él entienda que esa manera en la cual él actuó en ese momento no fue la mejor. O sea, y eso es importante, entender que lo que se le está diciendo a la persona es en ese momento. No está diciendo que la persona siempre es así. Es lo que sucedió en ese momento. Y eso también sucede mucho con los temas de conversación, ¿verdad? Con las personas que piensan a veces diferente a uno, donde uno le expresa, mira, esto es incorrecto. Y automáticamente lo generalizan y piensan que uno le está diciendo que en todo lo que hacen en su vida está mal. Y uno le dice, no, no puedo decir que todo lo que usted hace en su vida está mal, porque yo he visto, ¿verdad? Uno a veces ve que hacen cosas que son correctas y tampoco porque uno no está toda la vida con esa persona. Uno lo que le dice es que no conforme a lo que dice la escritura, esto que estamos estudiando, esto específicamente, yo veo que usted no lo está haciendo correctamente y que debería de analizar eh, y buscar dirección del Todopoderoso para que le confirme y le dé la fortaleza para mejorarlo. ¿Que eso va a hacer que usted pierda la salvación o que la gane? No, eso solamente lo sabe el Todopoderoso. Pero el que quiere agradar al Eterno busca mejorar para agradarle en todo. No en algunas cosas nada más, sino en todo. En todo. Así que en la próxima parte de Job capítulo 2, verso 11 en adelante, estaremos hablando de la actitud del amigo o de los amigos de Job. ¿Qué sucede cuando los amigos de Job lo ven o se enteran de que Job ha estado pasando una crisis no muy buena? Que Job está en una situación en donde mínimo, necesita un consuelo. Pero que nunca se nos olvide que en el Mesías están todos los tesoros y los misterios que nos ayudan a entender. Y todo lo que estamos estudiando vino del Espíritu de Santidad que también habitó en Mesías. No hay contradicción. Y la enseñanza, si se podría decir enseñanza o lo que se les repite hoy para que lo analicemos es: aprendamos a escuchar antes de enojarnos y responder. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay, tate.